Jesucristo el Señor, gloria y honor, trae la salvación. Él nos libera del mal, gloria y honor, es nuestro Redentor. Cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor vienen de Dios, es nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que usted entre en línea a participar de esta Santa Misa que hacemos desde la capilla del Cristo Rey en Málaga, ¿verdad? Estamos saludándoles desde Fresno, California, a cualquier parte del mundo donde usted se pone en comunión con nosotros y en comunicación en esta red técnica, pero sobre todo estamos muy contentos y felices porque somos miembros de esa gran red o redil de las ovejas, de los corderos, que nuestro supremo cordero que ha sido degollado, inmolado y sin embargo permanece con la cabeza en alto como nuestro líder que ha triunfado sobre la amenaza de la muerte. No pudo contra el autor de la vida. Reconozcamos pues que somos pecadores, que debido al pecado la muerte entró al mundo y que todos, tarde que temprano, vamos a partir de nuestro cuerpo para ir a abrazar al Señor con todo nuestro ser. Mente, corazón, cuerpo y alma está en la presencia de Dios gracias al Cordero que ha sido inmolado y que nos ha dado la vida, una vida eterna que jamás va a perecer, porque precisamente por eso es eterna, para que vivamos y vivamos en abundancia y vivamos felices. Que así premiado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Porque has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Adoremos a Jesucristo que junto con su Padre Celestial es Dios y el Espíritu Santo que los une también es Dios. No tres dioses, tres personas divinas, sí, pero un solo Dios verdadero al que adoramos con todo nuestro ser, junto con los ángeles y santos del cielo, la Jerusalén celestial y todos los hermanos y hermanas que aunque sean perseguidos en este mundo por el nombre de Jesús, pero juntos, contentos de recibir cualquier sacrificio, cualquier sufrimiento en honor a Él y para redundancia de su gloria, decimos juntos o cantemos juntos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Oremos. Ofrecemos esta Santa Misa de una manera especial. Pienso en los refugiados de Ucrania, pienso en tantas personas que al principio de la misa me han pedido que rece por ellas, los que no estaban preparados a morir, aquellos que son víctimas del COVID todavía y todos aquellos que parecen no tener esperanza en tanta maldad que hay en este mundo, que sepan que aún siendo perseguidos el Señor les reconforta y debemos perseverar,
por aquellos que parece que no hay esperanza, pero que saben, deben saber que el Señor está de su lado. Hagamos oración. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote respondió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían, amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ha resucitado Cristo que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo.
tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, el tercer domingo de la Pascua nos trae al corazón prácticamente de lo que es este nuevo camino, que es el nombre que recibió el movimiento de Jesús y que tenía antes de llamarse iglesia. Entre un movimiento de seguidores de un gran líder y una institución llamada la iglesia, se da la transformación de aquellos que tenían una vida regular. Vino Jesús a sus vidas y una vez que muere y resucita, quieren volver a ese camino antiguo o ordinario de sus vidas, pero ya no todo es igual. Jesús está íntimamente comprometido o ligado con la historia humana. Y la historia humana, compuesta de todos aquellos que vienen a este mundo y oyen el nombre de Jesús, no pueden ser los mismos. Ahora están invitados ellos a caminar en la historia para entrar en la eternidad. Este intercambio, pues, entre Dios y los seres humanos, tiene nombre. Se llama camino de salvación. Se llama esa historia donde se encuentra la voluntad y libertad de Dios y la voluntad y libertad de las personas. Hay en esta reflexión que les ofrezco hoy 4 claves para comprender el corazón del mensaje de salvación hoy. Está Jesús, está la igualdad de Jesús con Dios. También hablaremos de esa historia humana en la que se nos invita a caminar hacia la meta final, que es el cielo. Y finalmente hablaremos de esas 7 tareas que la iglesia tiene en la historia, sin las cuales la iglesia deja de ser iglesia. Sabemos pues entonces que la persona central de todo es Jesús. Nosotros debemos tomar en cuenta cómo los evangelios se hicieron para poder comprender todo lo que sucedió y que impactó de tal manera a los apóstoles que ya no pudieron ser simplemente pescadores regulares, trabajadores, cada quien con su vida privada. Y aunque trataron de volver a ese camino, Jesús les sale al encuentro como el muerto y resucitado para no morir jamás. Por eso, cuando hablamos de Jesús, hablamos de aquel que ha sido realmente sacrificado y que el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, presenta como el cordero que ha sido degollado, pero que tiene su cabeza erecta de pie y que por lo tanto, estando firme, aun cuando su cabeza debería estar decaída, está vivo para no morir jamás. Fue herido de muerte, pero la muerte no pudo contra el autor de la vida, diría San Pedro. El día de hoy también se nos presenta el testimonio de los apóstoles que son llamados a juicio. Y les dijeron, enojados los líderes de aquel tiempo, ¿por qué ustedes han desobedecido las órdenes que se les dieron? Se les dijo que dejen de proclamar que a ese tal Jesús. Ya toda la ciudad nos echa la culpa a nosotros, que si por nosotros fuera la culpa de que Él murió. San Pedro no retira esa culpa que sienten ellos, los líderes,
Sin embargo, les aclara, ustedes mismos saben por su teología a quién debemos obedecer primero. A Dios debe obedecérsele antes que a los hombres. La iglesia sigue presentando su argumento ante el mundo porque muchos quisieran que ella se casara con las modas actuales, que abrazara una ideología, un partido, un proyecto económico o educacional o cultural. Pero el que se casa con los vientos pronto queda viudo. Si la iglesia un día o en algún siglo o en alguna década se alió más con un tipo de gobierno, se dio cuenta muy pronto que ninguna forma administrativa de este mundo o gobierno o partido puede abrazar todo lo que significa el reino predicado por su Señor y Maestro. Puede simpatizar por un líder o por un partido y puede pedirles a ellos que sean responsables de buscar el servicio de sus conciudadanos o constituyentes con el respeto a la vida toda y de todos. Y que en el nombre de Jesús la iglesia sí tiene el derecho de pronunciarse públicamente en favor de varios temas de los derechos básicos del ser humano. Entonces, ese es, mis hermanas y hermanos, este segundo punto. El primero ya les dije, Jesús, que en su vida histórica es superior de alguna manera a todo el mismo cristianismo y cristiandad, y que podemos hablar de él antes del cristianismo de la iglesia y podemos hablar de Jesús después del cristianismo de la iglesia. Obviamente no les he dicho cómo, estoy a punto de decírselos. Pero este segundo punto de Jesús igual a Dios, pues ya nos da una idea que la misma iglesia o el cristianismo no pueden ser mayores a Jesús de Nazaret. Sin Jesús no hay nada más. Por eso hay que tomar en cuenta 4 aspectos de los evangelios. La persona de Jesús, indispensable. Segundo, la comunidad donde se predicó el evangelio. Los primeros evangelistas y apóstoles. Jesús, su comunidad. El evangelista, en particular ese evangelista que recogió todas, acumuló todo lo que tendría que juntar para transmitir ese mensaje. Y por supuesto, la ciudad o la comunidad particular a quien ese evangelio fue dirigido. Entonces, pues nosotros no podemos hablar de que todo lo que está en el evangelio es solamente palabras directas de Jesús. Son palabras ciertamente de Jesús, pero son las que predicaron los apóstoles y el querigma apostólico, los primeros evangelizadores, las comunidades a quienes fue dirigido ese evangelio y el evangelista que hizo el trabajo de juntar esos testimonios. Son 4 cosas. No es nomás Jesús, no es nomás la palabra de los apóstoles, no es nomás lo que el evangelista redactó, sino también cómo ese evangelio fue escuchado. Sea Antioquía, probablemente para el evangelista, el evangelio de Mateo, Siria para el evangelio de Marcos y Roma, Roma para el evangelio de Marcos, Siria para el evangelio de Lucas y para el evangelio de Juan, todas las 7 iglesias de Asia. Entonces, la fe de usted y mía, que ha venido desde sus orígenes hasta nuestro tiempo, tiene que ver con esas personas que escucharon, con esas personas que proclamaron a los que escucharon, con Jesús que realmente vivió y predicó y que es el origen de todo. Y también el evangelista, cada uno, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que le dan su propio énfasis. Nosotros vemos que en esa visión de Juan, en el Apocalipsis, se habla de 4 vivientes, o por así decir 4 testigos, que tienen el símbolo de un ser vivo, como es león, un toro, una figura humana y un águila. Como el león representa a Marcos, porque el evangelio comienza en el desierto, rugiendo como una fiera. Así empieza el Bautista. ¡Arrepiéntanse!
Y también está la figura de un toro que representa el Evangelio de Lucas, inclusive los Hechos de los Apóstoles, porque comienza en el templo y termina con los apóstoles en el templo. Así termina el Evangelio de Lucas, porque el templo simbolizaba el lugar donde las ofrendas se hacían a Dios, y la mejor ofrenda es Jesús, que asciende a los cielos como señal de ser una ofrenda acepta o agradable a Dios. Por eso el toro representa a Jesús mismo, que es la ofrenda agradable a Dios. Y Mateo representa al nuevo Moisés, al nuevo David, al nuevo Adán, al nuevo Hijo del Hombre. Jesús es nuestro decálogo, nuestro nuevo legislador, el hombre que ha venido a traer con el Sermón del Monte la superación o complemento del decálogo de Moisés. No viene a traer ninguna ruptura, sino a complementar. Pero al complementar transforma lo que ya se había dicho por Moisés. Y finalmente, pues la figura de Juan representa cómo el Evangelio de Juan habla del verbo eterno de Dios. Por eso el águila que toma su vuelo parece indicar que Jesús bajó de lo más alto de los cielos, es decir, de la eternidad, y se planta en la tierra, para así llevarnos en este caminar de la historia al cielo, que a fin de cuentas es la meta a la que estamos todos llamados en la historia. Y para que eso se cumpla, pues tenemos que pasar por esa experiencia de Jesús, pero también la experiencia de la cristiandad o de la iglesia, que vamos a ver por qué. Esa cristiandad o iglesia es extensión de Jesús de Nazaret. No nomás representación, sino extensión. Por eso hablemos de esa experiencia de los pescadores, cómo Jesús comparte esa vida diaria que tenían antes, y ya de resucitado, cuando ve que sufren mucho porque no encuentran peces y toda la noche le navegan, les dice: muchachos, echen las redes a la derecha, allí van a encontrar pescados. Jesús, ya resucitado, podía haber tenido la excusa de: pues si me entendieron bien, y si no también, ahí ustedes sabrán si siguen todo lo que les enseñé antes de morir en la cruz. Por eso, con este canto de Jesús pescador, nosotros tenemos que volver a mirar a Jesús como aquel que nos conoce en todas nuestras actividades. Pescadores, aquellos hombres, puede ser que sean aquellos carpinteros, albañiles, meseros, ¿verdad? Aquellos que trabajan en cualquier tipo de trabajo. Podemos hacer nuestra esa canción, pescador, que en aquel tiempo mirabas que sufríamos sin una pesca, pero te preocupaste de darnos la pesca mejor, la pesca que es tu alimento, el alimento de tu cuerpo y de tu sangre, y que contigo el mejor de los desayunos, igual que una cena, igual que una comida, cualquiera que sea, pero estando tú con nosotros, nos sentimos satisfechos, llenos de esa felicidad que tu compañía nos trae. Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena o nada encontró. Pero tú, que conoces los mares profundos, compensas si quieres mi triste labor. Pescador, que en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarse la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Y al llamarme contigo en la barca, me llamaste, Señor, me llamaste pescador. El Señor continúa llamando a hombres y mujeres, niños, adultos, a toda persona que es capaz de razonar, de sentir, que con su cuerpo y su mente, su corazón y su alma están dispuestos a ser pescadores, instrumentos de su obra, obreros de su trabajo. Y para eso, mis hermanas y hermanos, debemos tener muy claro
que nuestro Señor no cancela nuestra dignidad humana y nuestras capacidades naturales, pero sí nos quiere dotar con la fuerza de su Espíritu para que nosotros, sabiendo quién es quien nos llama, que es el Cordero que ha sido degollado pero que ahora vive, y que siendo Cordero degollado también es nuestro pastor y líder, porque de hoy en ocho vamos a hablar de Jesús como supremo pastor, pero hoy hablamos como el más humilde y puro de los corderos que se ofreció como ofrenda agradable al Padre. Por eso, mis hermanos y hermanas, hoy tenemos que ver cómo nosotros somos miembros de ese camino que siguió a Jesús desde sus comienzos. El nuevo camino le llamó Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Ese movimiento que Jesús suscitó cuando proclamaba el reino y que se llamó luego el nuevo camino. Después de llamarse nuevo camino, por primera vez el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles nos dice que por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores del camino. Y fue en Antioquía precisamente donde hubo ese cambio. Entonces, allí vemos por qué en la Iglesia Católica, como nos dice el emérito Papa Benedicto XVI, subsiste la Iglesia de Cristo. Y a eso es a lo que me refiero, que si se debiera escribir alguna literatura, algún libro, debería llamársele Jesús después de la cristiandad. Porque Jesús es superior a toda la misma iglesia y la cristiandad. Pero la cristiandad o iglesia es el medio por el cual podemos ir al Jesús real, inclusive histórico. Porque algunos distinguen, una cosa es lo que fue Jesús, otra cosa es el Cristo de la fe, lo que inventaron los demás. No, aquí no hay ningún invento. O si se habla de invento, pues el inventor es el Señor, tu Espíritu Santo. Todos los demás somos su invento. De sus manos salimos, de su costado, como decíamos hace 8 días, de la divina misericordia, de su costado brotó abundante agua y sangre, es decir, los sacramentos de la iglesia. Por eso, la iglesia en primer lugar se llamó movimiento, pues no se llamó, pero fue un fenómeno de los que seguían a Jesús de Nazaret, los nazarenos. Después se le llamó los seguidores del camino para diferenciarse de los judíos, ya que los judíos y los seguidores de Jesús hubo ya un conflicto desde el comienzo. Los mismos apóstoles le tuvieron que decir a los líderes judíos, ¿a quién hay que obedecer? Y ustedes bien lo saben, ¿a Dios o a los hombres? Y claro que se quedaron callados, los mandaron a azotar, querían amenazarlos para que se callaran, pero ellos siguieron predicando a Jesús, gustosos de haber sido azotados por el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, que no puede ser encadenada, no pudo ni podrá. Así es que, mis hermanos y hermanas, los del camino después se llamaron cristianos, y los cristianos en la misma ciudad de Antioquía, que por primera vez se llamaron cristianos, a unas cuantas décadas después, el obispo Ignacio de Antioquía usó por primera vez la palabra católico. Así es que del camino, que todavía se sigue usando esa palabra, de cristiano y católico, es el mismo nombre para un mismo fenómeno o evento o movimiento. Así es que usted que está invitado a hacerse parte del camino, a hacerse cristiano, a ser también católico, vea que no hay conflicto entre estos nombres. Por eso prediqué hace 8 días que la cruz simboliza tanto el cristianismo como el catolicismo, que los católicos son aquellos que se hicieron de alguna manera familia de Jesús, o Jesús los hizo su familia, la Santísima Virgen, los apóstoles, la devoción que le tenemos a los santos. Como se habla de innumerables seres que alaban al Cordero, que ahora está sentado junto al trono del poder y recibe toda adoración, toda riqueza, todo poder, toda gloria, toda honra. Y nosotros, los cristianos católicos o católicos cristianos, somos aquellos que no nos avergonzamos del nombre de Jesús o de Jesucristo, que es el mismo ser, la misma persona. Sin embargo, cada nombre tiene su sentido. Hoy pues vamos a hablar de qué caracteriza a ese movimiento de Jesús, a esos cristianos, o es decir, aquellos que en iglesia somos miembros de una comunidad de fe, de amor y de esperanza.
En primer lugar, aunque en la Biblia no se habla de las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son términos grecolatinos que se usaron en siglos posteriores, pero hay textos donde se identifica que el mismo que fue sacrificado en la cruz, también por el cirio pascual simboliza que es el mismo Señor y que está a la par de Dios. También se nos dice que aquellos que ahora son perseguidos por la sangre de Cristo, un día llegarán a la victoria de su batalla y guerra contra el mal, porque triunfarán, y que la historia desembocará en el cielo, porque el cielo vino a incurrir o a entrar en la historia. Entonces, a eso me refiero cuando digo Jesús después del cristianismo, porque Jesús es nada más ni nada menos que el cielo en medio de este mundo. Cuánta alegría Jesús debió haber traído a José y a María. Cuánta felicidad debió haber recibido de sus padres. Lo que sufrió fue muchísimo, pero nada quita que Jesús aprecia tanto esa niñez feliz y juventud que tuvo, pero que después de haber sido sacrificado, ahora recupera su cuerpo y recupera a su madre, a San José, y con él todos los santos alrededor a lo largo de la historia y alrededor de él en cada liturgia. Eso es lo que nos garantiza que esa es la razón de ser de las misas, del rosario que hacemos cada tarde o mañana, porque estamos con nuestro pensamiento fijo en esa meta final llamada el cielo. El cielo, nos diría San Juan Pablo II, que no es un lugar necesariamente arriba y el infierno no necesariamente está abajo, y el purgatorio en medio. Esos son lugares físicos propios de nuestro lenguaje humano. No. Aquí se trata de la presencia viva del que estaba muerto pero no muere jamás. Eso es la liturgia. Tenemos una probadita del cielo cada vez que participamos en esa liturgia, que es un reflejo de la liturgia celestial. Y el día que nuestro cuerpo esté tendido y que se esté haciendo el funeral, pues tenemos por adelantado la experiencia de las misas que atendimos cada vez que fuimos a una misa, los domingos o misas de todos los días. Todo eso es un momento de nuestra vida que nos permite, a través del rito, participar ya del cielo. Ahora bien, si usted quiere saber qué caracteriza a tu iglesia, llámesele cristiana o católica, para que puedas tener la certeza que es la iglesia de Jesús de Nazaret, la iglesia de Jesucristo, son 7 las actividades básicas de nuestra madre, la iglesia. 7 las actividades esenciales de toda organización en las parroquias, diócesis y en el mundo entero. Son 7 las tareas esenciales o constitutivas. Si una de ellas falta, disminuye la identidad o originalidad de ese grupo o comunidad llamada Iglesia de Cristo. La primera se llama querigma, es decir, el anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Y como diría San Pablo VI en su gran encíclica Evangelii Nuntiandi, la evangelización o el evangelio de Cristo constituye toda su persona, su obra, sus palabras, pero sobre todo su muerte y resurrección, pero también su ascensión al cielo, envío del Espíritu Santo y la esperanza de su retorno. Ese es el evangelio. La misión evangelizadora de la iglesia pues tiene 7 cosas, pero en realidad, mis hermanos y hermanas, he estado preparando bastante material que lo incluyo en este movimiento que se llama NETA, Nueva Evangelización de toda América, en la que distingo varios nombres, pero vienen a ser todos lo mismo: Jesús o el Evangelio, evangelización, la misión evangelizadora de la iglesia, la nueva evangelización y lo que llamo como quinto elemento, la nueva o tercera vía del Espíritu Santo. Todas estas 5 cosas son solamente nombres o énfasis del núcleo de la evangelización. Y es que no se trata simplemente de que la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, sino
que la misión tiene una iglesia. Entonces, no solamente hablemos de la misión de la iglesia, sino de la iglesia de la misión. Esa gran misión, pues, tiene 7 tareas. Ya dije, la primera es el querigma o anuncio del evangelio, que tiene su contrapartida que se llama la denuncia de todo lo injusto y todo pecado. Segundo, koinonía, o lo que ahora el Papa Francisco le ha llamado sinodalidad, reunir a la comunidad como comunidad. El primer gran regalo del Mesías muerto y resucitado es la paz. Les doy la paz, tranquilos. El segundo es la comunidad. Judas traicionó, Pedro lo negó, Tomás ya no estaba en el grupo y ahora en el desayuno Jesús le dice: Simón, muy bien, Pedro, nomás te aseguro que ahorita tú tienes la fuerza de amarrarte el cíngulo, ¿verdad? El cinto. Pero va a haber un momento cuando llegues a viejo que tú no puedes hacer por tu cuerpo nada. Otros lo harán por ti y te van a llevar a donde no quieras ir. No sabemos si para este tiempo ya Pedro había sido sacrificado en la cruz, pero había pedido a los sanguinarios romanos: no me crucifiquen igual que mi maestro, no soy digno de morir en la cruz como él. Pónganme de cabeza hacia abajo. Y aquellos soldados malvados dijeron: pues esto no se nos había ocurrido. Yo creo que sí tiene razón. Y vamos, lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Pero Pedro lo hacía por humildad y aquellos por crueldad. Como quiera que sea, ahora los apóstoles dan testimonio de que vale la pena sufrir por el Cordero que fue sacrificado. Y que el sacrificio, la persecución, el martirio ahora es parte del camino de los seguidores de Jesús. Por eso concluyo diciendo, mis hermanos y hermanas, que el martirio es el tercer regalo del resucitado. Está entonces la fe del querigma, está la koinonía o la unidad de la congregación, de la comunidad, está el testimonio del martirio. Son los primeros 3 regalos de Jesucristo muerto y resucitado. El cuarto es la Eucaristía, que hablaremos de eso en otros próximos domingos. El quinto es la liturgia o liturgia, culto público a Dios, que nos hace partícipes de la liturgia celestial, como nos dice el Apocalipsis. El sexto es la diaconía o el servicio, que nos da ejemplo de: yo les lavé los pies, siendo que soy el principal entre ustedes. Si yo lo he hecho, así háganlo entre ustedes. O sea, el servicio es el sexto elemento esencial de la misión evangelizadora de la iglesia, el servicio. Y finalmente, ágape. Todas son palabras griegas. Ágape significa un amor incondicional. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Fuerte. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de toda la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Pedimos al Señor en primer lugar por el Papa Francisco, para que siga siendo ese gran profeta y pastor, gran sacerdote y servidor. Y que todos los obispos y sacerdotes alrededor del mundo sigamos el ejemplo de nuestro supremo pastor Jesucristo, que también ha sido ese cordero que, a pesar de ser inmolado, está de pie para no morir más, y que tengamos no solo esperanza, sino certeza de que el cielo nos lo ha ganado el Señor Jesús, y que lo único que tenemos que hacer es entregarnos a su servicio, porque el cielo ya Él nos lo ha ganado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por los gobiernos del mundo entero, aunque sean laicos, pero que den ejemplo de fidelidad, y que la fe siga motivando a hombres y mujeres que se entregan a sus conciudadanos, a sus compatriotas, y que fomenten un patriotismo sano y no un nacionalismo ciego. Roguemos al Señor. te rogamos. Por la paz en el mundo, en Ucrania, en Rusia, en México y en todas las naciones, para que Jesús siga siendo el que guíe, el líder que debe inspirar a todo otro líder como servidor de sus comunidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Celebremos pues la Pascua con rectitud y santidad. Aleluya, 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 aleluya. En la luz de Cristo glorioso, disipe las tinieblas y temor. En la luz de Cristo glorioso, disipe las tinieblas y temor. Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Celebremos pues la Pascua con rectitud y santidad. Aleluya, 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 aleluya. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado ya, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a cada persona y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad de tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, el que condujiste por la pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en tu unidad, Señor, la unidad de tu iglesia, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Joseph Brennan y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas por quienes ofrecemos esta Santa Misa. Y aquellos que durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédeme, a mí que celebro esta misa, y también todos los presentes, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con María, la Virgen Madre de Dios, con los San José, su casto esposo, los apóstoles y los mártires. Y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Movidos por la fuerza del Espíritu Santo, vamos a pedir por todos los que son perseguidos en el mundo en este momento, para que unidos en la oración el Señor nos dé la fuerza de perseverar hasta el fin, hasta que lleguemos a la victoria final que su nombre nos otorga. Con las palabras que Él mismo nos dejó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, pero también nuestro supremo pastor. El único que ha dado la vida por nosotros para salvarnos, el único que puede quitar todo el mal de este mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a este banquete celestial. Digan, Señor, sirve que vengas a mi casa. La cena pascual, hoy hemos celebrado la cena pascual, signo de la hermandad. Gracias Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Gracias Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Aleluya, aleluya, aleluya. Antes de la oración final haré esta comunión espiritual para todos los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Señor Jesús, he participado de esta Santa Misa de forma virtual. Concédeme que un día que participe de forma presencial pueda recibirte físicamente, pero desde ya te invito a mi corazón. Creo firmemente en tu presencia real en la Eucaristía y te pido por todos los sacerdotes, por todas nuestras familias, por el sacerdote que ahora celebró por nosotros por medio de este medio, y también te pido, Señor, que un día pueda recibirte físicamente y me lleves a participar contigo en el cielo. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Les quiero recordar que si gusta hacer donaciones para que podamos seguir adelante con esta obra que llamamos NETA, o en inglés NIA, Nueva Evangelización de toda América, New Evangelization of all America, por favor haga su donación a través de la aplicación Cele, a mi nombre Padre Joaquín, al número allí en la pantalla 559-978-7437. Recuerde que el que da a un profeta por ser profeta tiene recompensa de profeta, y ojalá que muy pronto pueda participar de un evento que estamos preparándonos al final del mes de mayo en acción de gracias por mi ordenación, 25 años de ordenación sacerdotal, y puedan asistir a ese evento. Y si no, de alguna manera háganos llegar sus oraciones o donaciones y que Dios les recompense. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias. Aleluya, aleluya.